Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo encuentro de Cacharí, el alma de su gente. Hoy estamos en Cacharí precisamente haciendo este programa y dialogamos con Amelia Vidarte, que recientemente se acogió a la jubilación en su faz de la docencia, ¿no? Porque sigue con sus actividades privadas. Pero tuvimos una linda charla con ella y la queremos compartir con ustedes. En realidad, mucho todavía no me he dado cuenta porque justo me llegó el cese al 31 de diciembre y comencé con las vacaciones. Recién estos días, que estamos en febrero y que ya está todo el mundo cumpliendo sus horarios en las escuelas y yo no tenerlo que cumplir, ahí sí empecé a sentir como ese cambio. Pero como yo siempre digo, la jubilación es un jubileo y lo tengo que tomar desde esa manera. Me siento bien, me siento cómoda. No voy a decir que no extraño la escuela, porque realmente extraño al personal, extraño los espacios, extraño todo eso, pero empiezo una nueva etapa y estoy contenta con lo que hice. Me he dedicado muchos años a la educación y creo que era el momento para dar mi fin. Tuve más de 43 años. En realidad, 43 años van a ser el 10 de marzo, así que 42 años y 10 meses trabajando para la educación. Trabajar para la educación, yo siempre digo que más que un trabajo es una vocación para realizarlo bien. Cuando se toma esto como un trabajo, el docente o el directivo o quien sea no hace su trabajo bien, y los chicos en este momento de su vida y en este momento social que estamos viviendo, creo que necesitan referentes fuertes y con vocación. Bueno, en realidad sí. Yo tengo mi actividad privada y sin embargo por una cuestión realmente de vocación me dediqué a la educación. Y eso hace que haya marcado como caminos en la población. Yo llegué a tener en la última etapa de educación a los nietos de algunos que fueron mis alumnos en la primera etapa. 40 y pico de años me marca a veces hasta nietos de esos alumnos. Realmente en mi caso ha sido totalmente una vocación, y una vocación de servicio que en los últimos años me lo dejaron ver mis colegas. Cuando me mandaron, perdón, ¿no? Pero cuando me mandaron los mensajes de saludos, cuando se enteraron que me jubilé, porque no se los dije personalmente, aun cuando yo sabía para la fiesta de fin de año, pero yo prioricé a los alumnos egresados. Ellos eran los partícipes de la fiesta, yo no podía decir que yo me jubilaba. Entonces dejé para otro momento decir que estaba jubilada. A partir de ahí empecé a recibir mensajes de todos mis colegas, que los he guardado, que los voy a enmarcar, que los voy a guardar en todo mi corazón. Preciosos mensajes que, si bien yo siento que fui siempre muy dura, muy rígida en lo que hago, pero lo hago con mucha responsabilidad, he marcado caminos y eso me hace sentir muy feliz. Amelia, has tenido que transitar muchísimos cambios dentro de la educación. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ves que van esos cambios para mejor? Si bien los cambios siempre son buenos, porque hay que adaptarse y el cambio también es crecimiento de alguna manera, pero bueno, vos desde la experiencia podés hablar de eso. Mira, yo he transitado todos los cambios. Yo inicié la educación en un proceso militar. ¿Está? La transformación de la democracia me vino después. Yo comencé en el año 80 a trabajar y la democracia vino en el 83. Por lo tanto, transité 3 años en época de militares. Por lo tanto, he transitado toda la democracia en la provincia de Buenos Aires. Siempre hay cambios y cada gobierno le pone una impronta en función de su estilo, en función de su política. Siempre hay que adecuarse a esos cambios. Y he podido hacerlo, me he capacitado,
curso que me decían que había que hacerlo, si había que ir, más de una vez me tocó ir hasta Luján, fui a Luján, a La Plata, donde me decían Mar del Plata, yo concurría porque me parecía que eso me permitía poderlo transmitir a mis docentes. Y creo que eso es lo que los docentes me reconocen ahora. Siempre he estado al pie de lo que me decían mis autoridades, mis superiores. Y en el transcurso de estos años de docentes, tomé un cargo, concursé por un cargo de inspector presumariante, que era realmente la parte jurídica, que por ahí lo que más me gustaba. En un principio lo pensé desde el punto de vista de que me iba a ayudar a tener una buena jubilación, y segundo, que realmente estaba entrelazado con mi profesión. Eso lo hice en Tres Arroyos durante 5 años, después estaba en condiciones de jubilarme, me vine a Cacharí y me metí en la escuela así para poder hacer el trámite de jubilación, y me empecé a entusiasmar, esto estoy hablando del 2010, me empecé a entusiasmar, a darle un cambio, una mirada diferente a la escuela, una propuesta diferente para la escuela, y logramos desde ese momento, siempre en equipo, porque esto lo hemos trabajado, siempre he estado acompañada, si bien yo he sido la cabeza, pero siempre acompañada de todo el personal, del equipo de gestión, del equipo de orientación, del equipo de docentes, del equipo de auxiliares, ¿está? Porque los auxiliares me mimaban en el sentido que hasta me esperaban con la comida, algo para poder yo almorzar, porque venía de Azul derecho a la escuela. Todo esto ha hecho que los cambios, como todo cambio, implica una crisis al primer momento, pero después te empezás a adecuar y empezás a mirar ese cambio en función de tu realidad. Y eso es lo que nos ha permitido a la escuela lo que ha crecido en los últimos años. Empezar de tener un solo turno, ¿está? Y hoy tener 3 turnos, y tener aprobados con distintos cambios de orientaciones, con altas y bajas, pero siempre manteniéndonos en una escuela con un estilo y un cambio absoluto, y la totalidad de los docentes atrás de mi espalda. Es decir, si bien siempre vieron mi cara, pero sola no puedo, no se pudo. Se podía esto solamente si había atrás un equipo que te acompañara. Amelia, además pasaste de la educación analógica, digo yo, a todo lo que es la computación, el internet, que ha sido un cambio tecnológico muy, muy grande para todos, no solamente para las escuelas, pero ¿cómo se pudo manejar eso en las escuelas? Porque hoy por hoy hay muchos problemas que lo ha traído la tecnología, quizá porque no ha sido bien manejada. Bueno, la tecnología, te imaginas una persona mayor, no era fácil acomodarse, pero uno siempre se fue a acomodar. Yo siempre decía, mi SOS era Norberto Piacenti, lo tenía al lado, trabajaba conmigo en escritorios separados, pero prácticamente la comunicación era diaria, constante. Él fue el que me enseñó, el que me orientó, y siempre le decía, mi SOS, siempre era el que me salvaba y que me ayudaba y me enseñó todo lo que, poco que sé, pero me lo enseñó él. Y es cierto, la tecnología en estos tiempos, con una política del cuidado que se viene arrastrando desde el 2017, se armaron documentos sobre política del cuidado, porque los chicos empezaron, los estudiantes, utilizándola con muchísima libertad, pero hoy observan que esa libertad tiene que tener una responsabilidad, porque si no después hay graves consecuencias. Mis límites a lo mejor no han sido tan flexibles, sino rígidos, duros, pero eso hace que muchos de los chicos hoy me agradecen esa situación. Los cambios en todo lo que tenga que ver con la computación, la informática, todos los días, en continuo, y la pandemia nos atravesó ese cambio. La pandemia fue un cambio total para todos, desde los superiores, ¿está? No solamente los superiores, hasta el último, hasta los papás, porque ahora tenemos un vínculo con los papás totalmente diferente. Pero bueno, nos fuimos adecuando y
Y yo les digo, y sigo hablando como en presente, porque les dije que no se van a salvar de mí porque me voy a meter en la cooperadora. Entonces voy a ayudar y voy a estar al lado de la cooperadora. Pero bueno. Amelia, por último, ¿no? Balance que haces de tu paso por la docencia. Terriblemente positivo. Muy positivo. Lo que yo he cosechado, uno siempre en la vida siembra. Siembra, siembra, siembra. Y en algún momento cosecha. Bueno, lo que yo he cosechado en la educación, no sé si lo voy a cosechar en mi profesión, porque mi profesión es muy egoísta. Entonces, lo que yo he cosechado en educación ha sido formidable. Unos tiempos felices, de llanto muchas veces, por las exigencias, por el incumplimiento, pero si hago un balance absolutamente positivo y feliz de haber transitado tantos años en educación. Te auguramos lo mejor para esta nueva etapa que sabemos la vas a aprovechar porque sos muy inquieta, pero bueno, las felicitaciones por este paso tuyo por la escuela y que realmente vas a dejar una marca en esa escuela sin duda y bueno, ¿quién no te va a recordar, ¿no? Tantos años ejerciendo esto tan lindo que es la docencia y tan importante en nuestros días, ¿no? Esta vocación de servicio, como decías vos, y que ojalá la recuperemos en todos los trabajadores en la educación. Bueno, te agradezco muchísimo y sí, seguramente que una impronta voy a dejar, porque alguna huella, uno cuando transita una institución, alguna huella deja. Seguro. Y ojalá que esa huella sea reflejada en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias a vos.